Tras la instalación de OpenProdoc en su versión portable, vamos a revisar algunas funciones de administración. Nos conectaremos con el usuario administrador por defecto y veremos la pantalla habitual. Esa pantalla se ha descrito en el vídeo de usuario general y conviene verlo antes para conocer un poco la estructura. Por defecto, el usuario que se ha creado como administrador root tiene una configuración para trabajar en idioma inglés. Hay otros usuarios con distintas funciones configuradas para trabajar en castellano, en catalán, en portugués o en inglés. Podemos cambiar el usuario administrador por defecto para elegir nuestro idioma de preferencia. Cerramos para que se tome la configuración elegida y volvemos a entrar. Vamos a centrarnos en las funciones de administración que estarán en este menú. No existe en OpenProdoc un usuario administrador obligatoriamente, con todas las funciones. Se configura así en la opción portable por defecto, pero está preparado para que distintos usuarios puedan encargarse de administrar distintos aspectos. Según las funciones y el rol asignado a cada usuario, verá una serie de funciones dentro de este menú. Vamos a repasar todas brevemente. Para una configuración e información más detallada, se recomienda consultar la ayuda, en cuyo índice se describen todas las funciones de administración. Se abre una ventana o solapa separada de forma que se puede mantener abierto para resolver dudas mientras se está trabajando. Todas las funciones de administración tienen una estructura similar. Al elegir la opción correspondiente se abrirá una tabla con todas las funciones y todos los elementos de ese tipo. Al situarnos encima de cualquiera de los elementos, podremos realizar operaciones como modificación, borrado, realizar una copia de ese elemento para no tener que escribir todos los datos, exportar información de ese elemento para poder intercambiar información con otros sistemas o dentro de una institución entre entornos, para poder tener un entorno de pruebas o desarrollo y un entorno de preproducción y producción. Podremos exportar todos los elementos, podremos importar elementos que alguien ha creado en otros entornos o instituciones y podremos exportar a CSV para poder generar informes o estadísticas. Se puede filtrar de forma que, por ejemplo, si introducimos las primeras letras, solo aparecerán los elementos que cumplen ese criterio. Y como en todas las tablas de OpenProdoc, podemos ordenar por distintos criterios, cambiar tamaño, etc. Vamos a repasar en el orden creciente de uso y de sencillez. Lo primero, usuarios. Podemos crear distintos tipos de usuarios con su nombre, un correo para funciones futuras, una descripción y asignarles cómo se van a validar o autenticar y su rol, la clave y su estilo, su idioma y configuración. Los usuarios podrán desactivarse en un momento dado para bajas temporales, pero sin perder información. Si quisiéramos realizar una copia o una modificación, podemos elegir la opción de modificación o copiar, que como vemos nos genera una copia muy similar, pero añadiendo un 1, de forma que podemos modificar aquí y crear otro usuario, por ejemplo. ¿De acuerdo? Básicamente, como vemos, los usuarios tienen una serie de elementos. Los usuarios pueden agruparse en grupos, donde podemos incluir otros grupos usuarios.
y a los usuarios podremos asignarle roles. Puede crearse tantos roles como queramos y definir las funciones que se han asignado. Por ejemplo, podría crearse un rol documentalista al cual vamos a permitir crear documentos y carpetas y mantenimiento, modificar los existentes, y además vamos a permitirle que cree nuevos tipos documentales y que gestione además el tesauro. Podemos crear así distintos roles y asignarlos a usuarios, de forma que pueda repartirse las tareas, evitando dependencias de una persona concreta o tener que compartir claves, como ocurre en algún caso. Los tipos MIMES básicamente serán todos los tipos MIME, de forma que los navegadores y otros sistemas sepan cómo abrir y sepan tratar el contenido adecuadamente de un tipo documental. Una vez gestionados usuarios y grupos, podremos definir ACLs, es decir, los permisos que vamos a dar a los documentos. Esos permisos en todos los casos, los ACLs y cualquier otro elemento, cuando hacemos referencia al nombre, deben ser un nombre que no admite más que letras, no admite espacios en blanco, letras y números, pero espacios en blanco, signos de puntuación o ñes, caracteres acentuados no son admitidos, pero la descripción, otros nombres ampliados sí. Volviendo entonces a la ACL, vamos a definir como ejemplo documentos privados y podemos indicar qué grupos y qué usuarios tienen permiso. Entonces podríamos indicar que el grupo de administradores pueden borrar esos documentos privados y que todos los usuarios solo pueden leerlos o incluso nada. Cuando un grupo no aparece en el ACL, no tendrá ningún permiso de los documentos asignados a ese ACL. Y similarmente podemos asignar grupos a una ACL, aunque la recomendación es siempre centrarse en grupos y en usuarios. Como en todos los casos, podemos gestionar y modificar ACLs. Existen otras posibilidades más técnicas de definir repositorios, es decir, dónde se almacenarán los documentos. Existe la posibilidad de almacenar documentos en carpetas de archivos o file system, en tablas de base de datos, blob, en FTP y también en Amazon S3. Podrán crearse distintos tipos de repositorio y asignar cada tipo documental a un tipo de repositorio de acuerdo a sus necesidades, privacidad, etc. Y para acabar este repaso rápido, ya que sería muy largo ver todo, vamos a centrarnos en las definiciones de tipos documentales, que es el elemento más interesante y propio del gestor. Los tipos documentales en OpenProDoc pueden ser de dos grandes familias, pueden ser documentos o pueden ser carpetas. A su vez, cada tipo documental es un subtipo de un tipo de la misma familia. Todos los documentos descienden del tipo base, PDDocs, y a partir de ahí pueden crearse subtipos. Por ejemplo, se han creado, en este caso, ejemplos de tipos documentales para guardar música, para guardar imágenes, para guardar referencias bibliográficas en formato RIS, etc. O se han creado carpetas a partir de folder, se han creado cursos, carpetas ejemplo, para publicaciones periódicas, etc. Para crear un tipo documental nuevo, por ejemplo, un subtipo de imagen, de foto, nos situaríamos encima y le daríamos nuevo. Como siempre, el nombre tiene limitaciones, pero en la descripción podemos incluir todo tipo de caracteres, acentos, etc. Podemos dar una ACL al tipo documental de forma que restringamos los usuarios que van a poder dar de alta o buscar ese tipo de documento. Así podría definirse que los expedientes
de riesgos solo pueden crearse por un grupo de personas con ACL. Indicaremos dónde se almacenan los documentos. Podremos activar trazas de forma que pueda aplicarse el EOPD y saber quién ha accedido o ha intentado acceder, aunque sea de forma negativa, a cada tipo documental, y podemos asignar metadatos. Para cada tipo documental podremos ver todos los metadatos que tiene, que pueden ser tanto metadatos heredados del tipo directamente superior como de otros tipos. En este caso vemos que recibe metadatos del tipo base, algunos de metadatos internos y de imagen. A estos metadatos podemos añadir nuevos metadatos. Por ejemplo, podemos decir un lugar donde se tomó la fotografía. Podrá añadirse un nombre técnico que pueda utilizarse para intercambiar con otros sistemas, para programación, etcétera, un nombre visible para los usuarios, que sí que puede tener acentos, etcétera, y una descripción. Que se presentará como ayuda. Hemos llegado al máximo. Y podremos elegir el tipo de metadato. Podría ser entero, flotante, fecha, cadena, y podemos indicar, por ejemplo, la longitud máxima. Y podemos elegir que sea un tesauro. Los metadatos de tipo tesauro se van a validar contra alguno de los tesauros creados en el sistema. De esa forma evitamos que los usuarios puedan introducir datos erróneos. Se puede elegir que el metadato sea obligatorio, que sea un valor único, de forma que aunque dos usuarios intenten introducir el mismo valor, simultáneamente se verifica y se evita. Podemos hacer que sea modificable o no, de forma que no pueda cambiarse, por ejemplo, un código de expediente una vez creado. Y podemos decir que sea multivaluado, es decir, que admita múltiples entradas, como palabras clave, etc. Podrá definirse así durante varios días, trabajarse en la creación de un nuevo tipo, y cuando ya estemos convencidos de que es el valor adecuado, podrá crearse el objeto, es decir, permitir que los usuarios introduzcan valores. Hasta ese momento no será posible crear por nadie. En ese momento queda publicado, se ha creado la estructura de información para que se recoja y podremos comprobar que está aquí creado y que cualquier usuario podrá introducir información. Si en algún momento dado, sin que nadie haya introducido valores, deseamos eliminar, podrá eliminarse la publicación y destruirse los elementos. Si ya hay valores, no deberá hacerse porque podrían borrarse tipos documentales, documentos. En cualquier caso, el sistema lo avisará. Y en otro momento podrá revisarse algunos de los elementos posibles asociados a tareas que permiten programar distintas tareas relacionadas con distintas actividades.